El 28 de febrero de 1955 se conoció la noticia de que 8 miembros de la tripulación del destructor Caldas de la Marina de Guerra de Colombia habían caído al agua y desaparecido a causa de una tormenta en el mar del Caribe. La nave viajaba desde Mobile, Estados Unidos, donde había sido sometida a reparaciones, hacia el puerto colombiano de Cartagena, donde llegó sin retraso 2 horas después de la tragedia. La búsqueda de los náufragos se inició de inmediato, con la colaboración de las fuerzas norteamericanas del Canal de Panamá, que hacen oficios de control militar y otras obras de caridad en el sur del Caribe. 4 días después, la búsqueda fue cancelada y el tripulante desaparecido fue declarado oficialmente muerto. Una semana después, uno de ellos apareció moribundo en una playa desierta del norte de Colombia, después de permanecer 10 días sin comer ni beber en una balsa a la deriva. Se llamaba Luis Alejandro Velasco. Este libro es la reconstrucción periodística narrado por él y escrito por Gabriel García Márquez, tal como fue publicado en un mes después del desastre por el diario El Espectador de Bogotá. El informe de la Armada Nacional de la República de Colombia quedó reducido a una serie de boletines oficiales y la información se manejó con los honores de rigor a los caídos en servicio. Al acudir Velasco al espectador y comenzar a reconstruir minuto a minuto su aventura, era aquel rastreo agotador había de conducir a una nueva aventura que causó revuelto en el país, pues Colombia estaba entonces bajo la dictadura militar y folclórica del general Gustavo Rojas Pinilla. Cuando Luis Alejandro Velasco llegó por sus propios pies a las instalaciones del diario, dijo lo siguiente: ¿cuánto me pagan por contar mi verdad? Fue recibido con miradas y carcajadas. Nada, es una noticia refrita, mencionó el director Cano. Velasco, en efecto, estaba sometido a un compromiso férreo que le impedía moverse o expresarse con libertad. El cuento había sido contado a pedazos muchas veces, estaba manoseado y pervertido, y los lectores parecían hartos de un héroe que se alquilaba para anunciar relojes, porque el suyo no se atrasó a la intemperie y en otras publicidades irrelevantes. Había recaudado una pequeña fortuna. ¿A qué venía el diario por su propia voluntad, después de que todos los medios de comunicación lo buscaban y llamaban? De pronto, al impulso de una corazonada, el director Guillermo Cano lo alcanzó en las escaleras, aceptó el trato y lo envió con Gabriel García Márquez a trabajar. La entrevista fue larga, minuciosa, en 3 semanas completas y agotadoras. Márquez narra que las hizo sabiendo de que no era para publicar en bruto, sino para ser cocinada en otra olla. García Márquez en un reportaje lo estudió, creó contradicciones para ver si el náufrago caía en sus propias palabras. Para ser exacto, el náufrago estuvo 100% seguro en todas sus respuestas, y desde ese día Gabriel nunca más volvió a desconfiar de él. El primero se publica el 5 de abril de 1955. La edición del Espectador, precedida de anuncios por radios, se agotó en pocas horas. El nudo explosivo se planteó al tercer día, cuando decidieron destapar la verdadera causa del desastre, que según la versión oficial había sido sometido a una tormenta. Velasco respondió: no fue una tormenta, fue unas 20 horas de vientos duros, propio de la región en aquella época del año, irregularidades que no estaban previstos por los responsables del viaje. El náufrago revela un dato circunstancial: horas antes habían recibido pagos de varios sueldos atrasados, antes de zarpar, y se lo gastaron a última hora, en toda clase de aparatos electrodomésticos para llevar a sus hogares. Otro aspecto que se había mantenido debajo de la mesa era qué clase de balsas estuvieron al alcance de los que cayeron en el mar y de los cuales solo Velasco se salvó. El Caldas debía tener a bordo 2 clases de balsas reglamentarias que cayeron con ellos. Eran de corcho y lona, de 3 metros de largo por 1,5 de ancho. Con ese protocolo, 10 personas podrían sobrevivir a bordo de 8 días,
aún sin los elementos de pesca. Sin embargo, en el Caldas se había embarcado también un cargamento de balsas menores, sin ningún clase de dotación. Por los relatos de Velasco, parece que la suya era una de las que no tenían recursos de guerra. Velasco narra que pasó por 5 días y 5 noches sin comer ni beber. Relata que hay instantes en que ya no se siente la sed ni el hambre, un momento en que no se siente ni los implacables mordiscos del sol en la piel ampollada. Con la pronunciación de la Marina de Colombia, por tal motivo, la Armada solicitó la intervención de la Oficina de Información y Prensa de la Presidencia de la República, a fin de que se aprobara con la ayuda de un oficial naval las publicaciones que sobre el accidente se hicieran en un futuro. Cuando llegó la carta, el capítulo estaba en el penúltimo. Pudieron hacerse los desentendidos hasta la siguiente semana. Previendo la publicación final del texto completo, le pidieron al náufrago que les brindara las listas y las direcciones de sus compañeros, que tenían cámaras fotográficas, fotos durante el viaje. Ese golpe de suerte bastó para desmentir a los oficiales. La reacción del gobierno fue inmediata y terminante, y el suplemento rebasó todos los procedentes y pronósticos de circulación. A pesar de las presiones, amenazas y las más seductoras tentativas de soborno, Alvarado no desmintió una línea del relato. Tuvo que abandonar la marina, que era el único trabajo que sabía hacer, y se desbarrancó en el olvido de la vida común, mientras que Gabriel García Márquez fue exiliado en París, Francia.